Era jueves por la tarde. Había preparado mi famoso guiso de lentejas, el mismo que Sofía M. había devorado durante 20 años sin quejarse, y estaba esperando que llegara para nuestra cena semanal. Esas cenas eran sagradas para mí. Desde que enviudé hace 8 años, eran lo único que me mantenía conectada con la vida real, no con esa existencia fantasmal de mujer mayor que se desvanece lentamente en su propia casa. No voy a decir el nombre real de la revista. Para estos fines, llamémosla Perspectiva Actual. Sofía llegó tarde, como siempre. Entró hablando por teléfono, gesticulando con esa arrogancia que había desarrollado desde que consiguió ese trabajo en Perspectiva Actual, revista que yo no sabía entonces que sería el escenario de mi venganza. Me hizo un gesto vago con la mano, como quien saluda a un perro, y siguió con su conversación sobre métricas de engagement y contenido viral. Mientras calentaba la comida, la escuchaba hablar con alguien sobre los boomers que no entienden las redes sociales y cómo hay que simplificar todo para que lo capten. Sus palabras me atravesaban como pequeñas agujas. Esa era mi hija, la niña a quien le leía cuentos todas las noches, inventando voces diferentes para cada personaje. Cuando finalmente colgó, se sentó frente a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las reuniones de trabajo. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó, pero ya estaba mirando su teléfono. Le conté sobre el libro que estaba leyendo, una biografía fascinante de Frida Kahlo que había descubierto en la biblioteca. También le hablé del problema que tenía con la señora Esperanza del 3B, que había empezado a acumular basura en el pasillo. Cosas normales, cosas de la vida real. Sofía asintió distraídamente, haciendo esos ruiditos que hace la gente cuando pretende escuchar, hasta que, sin levantar la vista del teléfono, soltó esa bomba. «Mamá, sinceramente, tus historias no interesan a nadie. Siempre son lo mismo. El libro que estás leyendo, los vecinos, las noticias del periódico. No sé, es que no hay nada relevante». Se hizo un silencio tan profundo que pude oír el tic-tac del reloj de la cocina. Ese mismo reloj que su padre había colgado ahí cuando nos mudamos a ese apartamento hace 30 años. Sofía siguió con su teléfono, ajena al terremoto que acababa de provocar en mi mundo. «Relevante», logré articular. «Sí, ya sabes, algo que importe, que tenga impacto. En la revista siempre decimos que el contenido tiene que generar una reacción, tiene que servir para algo. Servir para algo. Mi vida no servía para nada. Las pequeñas victorias, los pequeños descubrimientos, las pequeñas alegrías que compartía con ella, ¿no tenían valor?». En ese momento sentí algo que no había experimentado nunca, un desprecio frío y calculador hacia mi propia hija. «Entiendo, dije, y creo que fue la primera mentira consciente que le había dicho en toda su vida. El resto de la cena transcurrió en silencio. Sofía comió mi guiso mientras navegaba en su teléfono, probablemente leyendo historias relevantes. Cuando se fue, me dio un beso rápido en la mejilla y murmuró algo sobre la próxima semana. Me quedé sola con los platos sucios, pero no era la soledad lo que me dolía. Era la comprensión súbita de que mi hija me había reducido a una anécdota aburrida, a una molestia semanal que toleraba por obligación familiar. Esa noche, en lugar de ver mi serie habitual, me senté en el sillón de cuero marrón donde solía leer con mi esposo y pensé en mi vida. 68 años, viuda, jubilada de mi trabajo como contadora en una empresa textil. 2 hijos, Sofía, la periodista exitosa, y Miguel, que vivía en Barcelona con su familia y me llamaba cada 15 días para tranquilizar su conciencia. ¿Realmente no tenía nada interesante que contar? ¿Realmente mi vida había sido tan insignificante? No. La revelación llegó lentamente, como el amanecer. Yo había construido una empresa desde cero cuando las mujeres apenas podían abrir cuentas bancarias sin el permiso de sus maridos. Había criado 2 hijos, trabajando 10 horas diarias. Había mantenido a mi familia cuando mi esposo perdió el trabajo durante la crisis de los 90.
Había sobrevivido a la muerte del amor de mi vida y había encontrado la manera de seguir adelante. Pero Sofía no sabía nada de eso. Para ella yo era simplemente mamá, la mujer que había estado ahí siempre, invisible, disponible, sin historia propia. Esa madrugada, mientras no podía dormir, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a demostrarle a mi hija qué significaba realmente tener poder. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en años. Me arreglé como si fuera al trabajo. Me puse mi traje azul marino, el que usaba para las reuniones importantes. Me maquillé con cuidado y salí de casa con un propósito claro. Mi primera parada fue la biblioteca municipal. Durante años había sido solo una lectora, pero ese día fui una investigadora. Le pedí ayuda a Carmen, la bibliotecaria que conocía desde hacía una década. Necesito información sobre revistas, especialmente sobre perspectiva actual, estructura empresarial, propietarios, finanzas, todo lo que puedas encontrar. Carmen me miró extrañada, pero no hizo preguntas. Esa es la ventaja de ser una mujer mayor. La gente asume que tus peticiones son inofensivas. En 2 horas tenía un panorama claro. Perspectiva Actual era una revista digital con versión impresa, fundada 5 años atrás por un grupo de inversionistas jóvenes. Tenía problemas financieros, como muchas publicaciones en la era digital, y había cambiado de propietarios 3 veces en los últimos 2 años. Pero lo más interesante era que estaba en venta. Nuevamente. Desde la biblioteca, me dirigí a la oficina de Patricio R., mi antiguo contador y ahora asesor financiero. Patricio había manejado las finanzas de mi empresa durante 15 años y sabía mejor que nadie cuál era mi situación económica real. «Elena, qué sorpresa verte por aquí», dijo cuando entré a su oficina. «¿Cómo estás?» «Necesito que me ayudes con algo, Patricio. Quiero comprar una empresa». Se rió, pensando que era una broma. Cuando vio mi expresión seria, se puso pálido. «¿Estás hablando en serio?» «Completamente. Quiero comprar Perspectiva Actual, la revista donde trabaja Sofía». Patricio se quitó los lentes y me miró como si hubiera perdido la razón. «Elena, ¿puedo preguntarte por qué?» «Digamos que quiero hacer una inversión en el futuro de mi hija». No era mentira, técnicamente. Patricio hizo algunos cálculos rápidos. Después de vender mi empresa, invertir en propiedades y vivir modestamente durante 8 años, tenía suficiente dinero para comprar la revista y seguir viviendo cómodamente por el resto de mi vida. «Es arriesgado, Elena. Los medios impresos están...» «No me importa si pierdo dinero, Patricio. Necesito que averigües cómo puedo hacer esto realidad». Discretamente. Patricio conocía esa mirada. La había visto cuando decidí expandir mi empresa, cuando aposté todo a un contrato que parecía imposible de conseguir. Sabía que no me haría cambiar de opinión. «Dame una semana», dijo finalmente. Durante esa semana hice mi propia investigación sobre Sofía. Sonaba terrible, pero necesitaba entender en qué se había convertido mi hija. Creé una cuenta falsa en LinkedIn y en Instagram para seguir su actividad profesional. Lo que descubrí me dolió más que sus palabras en la cena. Sofía había construido su identidad profesional alrededor de ser la millennial que entiende a los boomers. Escribía artículos condescendientes sobre cómo comunicarse con tus padres mayores y la brecha generacional en la era digital. En sus redes sociales, ocasionalmente publicaba fotos conmigo, pero siempre con comentarios que me reducían a una caricatura entrañable. Mi mamá y sus historias infinitas. Cuando tu madre descubre WhatsApp. Cena obligatoria con la familia Patience. Yo era su material cómico. Pero lo que más me impactó fue un artículo que había escrito 3 meses atrás titulado «El síndrome del nido vacío, cuando nuestros padres no pueden soltarnos». En él describía, sin nombrarme directamente, nuestras cenas semanales como una obligación social agotadora y sugería estrategias para mantener límites saludables con padres demasiado necesitados de atención.
El artículo había tenido miles de compartidos y comentarios de jóvenes que se identificaban con la carga de tener padres solitarios. Esa noche lloré por primera vez desde el funeral de mi esposo. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de una rabia tan pura que me asustó. Al día siguiente, Patricio me llamó. Elena, es posible. Los propietarios actuales están desesperados por vender. La revista está perdiendo dinero y tienen otros negocios más rentables. Podemos hacer una oferta que no podrán rechazar. Hazlo, dije sin dudar. ¿Estás segura? Una vez que firmes, no hay vuelta atrás. Patricio, nunca he estado más segura de algo en mi vida. La negociación duró 3 semanas. Fueron las 3 semanas más intensas de mi vida desde que dirigía mi empresa. Trabajé con Patricio y un equipo de abogados para estructurar la compra de manera que mi nombre no apareciera inmediatamente conectado con la transacción. Oficialmente, la revista sería adquirida por Inversiones Aguirre S.A., una empresa que habíamos creado específicamente para este propósito. Elena Aguirre era mi nombre de soltera, que había recuperado después de quedar viuda. Sofía nunca había prestado atención a esos detalles familiares. Durante esas semanas, mantuve mi rutina normal. Iba a la biblioteca, hacía las compras, veía mis series. Pero por dentro era un volcán de anticipación. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que era Patricio con noticias. Sofía vino a cenar como siempre. Yo preparé su plato favorito, arroz con pollo al estilo de su abuela, y la escuché hablar sobre el trabajo con una sonrisa que ella interpretó como mi habitual interés maternal. Estamos en una situación complicada en la revista, me contó. Hay rumores de que nos van a vender otra vez. Estoy actualizando mi currículum por si acaso. ¿Y eso te preocupa?, pregunté, manteniendo un tono casual. Un poco, pero ¿sabes qué, mamá? Al final siempre caigo de pie. Tengo buen perfil, mis artículos funcionan bien, soy joven, alguien me va a contratar. Esa arrogancia, esa absoluta seguridad de que el mundo le debía algo, me recordó a mí misma a su edad, pero yo había construido mi confianza trabajando 18 horas diarias, no menospreciando a otros. Estoy segura de que sí, dije, y esta vez no era mentira. El viernes por la mañana, Patricio me llamó. Está hecho, Elena. Oficialmente eres la propietaria de Perspectiva Actual. Colgué el teléfono y me senté en el sillón de cuero. Lo había logrado. Después de 68 años, volví a ser empresaria. Pero esta vez no se trataba de construir algo, se trataba de enseñar una lección. El lunes por la mañana, llegué a las oficinas de la revista vestida con mi mejor traje. El edificio era moderno, todo cristal y espacios abiertos. Muy diferente a las oficinas tradicionales donde había trabajado toda mi vida. Pedí hablar con Ricardo S., el director general. Era un hombre de unos 40 años, con esa energía nerviosa de quien sabe que su trabajo pende de un hilo. Señora Aguirre, es un placer conocerla. Estamos muy emocionados por trabajar con usted. Igualmente, Ricardo. Quiero conocer a todo el equipo y entender cómo funciona la revista. Después tendremos una reunión para discutir algunos cambios. Pasé la mañana recorriendo las oficinas, conociendo a los empleados. Eran jóvenes, talentosos, apasionados por su trabajo. Me recordaron a mí, cuando empecé mi empresa, llenos de ideas y energía. Finalmente llegué al escritorio de Sofía. Estaba concentrada en su computadora, escribiendo. Llevaba una blusa blanca y jeans, el cabello recogido en un moño desprolijo. Por un momento, solo por un momento, volví a ver a mi niña pequeña haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Disculpa, dije. Levantó la vista y tardó unos segundos en reconocerme. Cuando lo hizo, su expresión fue de pura confusión. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Conociendo mi nueva empresa», dije simplemente. Se rió, pensando que era una broma que no entendía. «¿Tu nueva empresa?» «Sofía, quiero presentarte a tu nueva jefa. Acabo de comprar Perspectiva Actual». El silencio que siguió fue diferente al de aquella cena. Este estaba cargado de shock
incredulidad y finalmente miedo. «Estás bromeando», susurró. «Te parezco una persona que bromea sobre negocios». La conocía bien. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó la información y comenzó a calcular las implicaciones. Sus ojos se llenaron de pánico. «Mamá, esto es insano. ¿No puedes? ¿No puedo qué? No puedo ser empresaria. No puedo tomar decisiones importantes. No puedo hacer algo relevante». Cada palabra estaba cargada de 8 años de viudez solitaria, de décadas de sacrificios no reconocidos, de una vida entera reducida a historias que no interesan a nadie. Los empleados cercanos comenzaron a notar la extraña interacción entre la nueva propietaria y una de sus periodistas. Algunos se acercaron discretamente, curiosos. «Sofía», dije, elevando un poco la voz para que otros pudieran escuchar, «¿podrías venir a mi oficina en 10 minutos? Tenemos que hablar sobre tu futuro en la empresa». La oficina del director general, mi oficina ahora, tenía ventanas que daban a toda la ciudad. Mientras esperaba a Sofía, me quedé mirando el paisaje urbano, pensando en todas las veces que ella había minimizado mis logros, mis historias, mi vida. Sofía entró sin llamar, algo que me irritó inmediatamente. En el mundo empresarial, esas pequeñas muestras de respeto importan. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. «Siéntate, Sofía. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste comprar la empresa donde trabajo sin decirme nada?» Me senté detrás del escritorio, en la silla de cuero negro que ahora era mía. La sensación de poder era embriagante. ¿Por qué tendría que consultarte mis decisiones empresariales? Porque soy tu hija, porque trabajo aquí, porque esto es venganza. Venganza es una inversión en una empresa que, por cierto, tiene serios problemas de rentabilidad. He estado revisando los números y hay mucho espacio para mejorar. Sofía se paseaba por la oficina como un animal enjaulado. «No me puedes hacer esto. No puedes ser mi jefa. Es antinatural». ¿Antinatural? ¿Sabes qué es antinatural, Sofía? Que una hija trate a su madre como si fuera un estorbo, que use a su familia como material cómico para su carrera, que escriba artículos sobre lo agotante que es mantener una relación con sus padres. Se quedó quieta. Sabía que había leído su trabajo. «Mamá, el síndrome del nido vacío, cuando nuestros padres no pueden soltarnos». Excelente artículo, muy bien investigado. Especialmente la parte donde describes las cenas familiares como una obligación social agotadora. Vi cómo se encogía, cómo la arrogancia se desvanecía de su rostro. «Yo no hablaba específicamente de ti». «¿Ah, no? Entonces supongo que es casualidad que mencionaras las historias repetitivas sobre vecinos y libros y las anécdotas interminables que no llevan a ningún lado». Sofía se sentó finalmente, derrotada. «Mamá, ese artículo era sobre un fenómeno social general. No era personal. Todo tu trabajo es personal, Sofía. Has construido tu carrera sobre ser la hija que comprende la carga de tener padres mayores. Has monetizado nuestra relación». Saqué una carpeta del escritorio y la puse delante de ella. «Estos son todos tus artículos de los últimos 2 años. Los he leído todos. Cómo sobrevivir a las fiestas familiares, la generación sándwich y sus padres necesitados, límites saludables con familiares tóxicos. ¿Sabes cuántas veces aparezco como ejemplo anónimo en tu trabajo?» Sofía no respondió. Miraba la carpeta como si fuera una bomba. 12 veces, Sofía. 12 artículos donde soy la madre agobiante, la viuda solitaria, la mujer mayor que no entiende los límites modernos. Has ganado dinero describiendo lo molesta que soy. Mamá, no era mi intención. ¿No era tu intención qué? ¿Humillarme públicamente? ¿Reducir mi vida a una anécdota? ¿Convertir mi amor por ti en contenido comercial? Me levanté y me acerqué a la ventana. La ciudad se veía diferente desde esa altura, más pequeña, más manejable. ¿Sabes, Sofía?
Durante años pensé que no te gustaban nuestras cenas porque eras una mujer ocupada con su propia vida. Pero ahora entiendo que no te gustaban porque no podías usarlas. Mis historias sobre libros y vecinos no generaban contenido viral. Eso no es cierto. ¿No? Entonces explícame por qué nunca escribiste sobre mi empresa. Sobre cómo una mujer construyó un negocio desde cero en los años 80. Sobre cómo mantuve a mi familia durante una crisis económica. Sobre cómo perdí el amor de mi vida y encontré la fuerza para seguir adelante. ¿Por qué esas historias no eran relevantes? Sofía comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que no me conmovieron como habrían hecho una semana atrás. Porque no sabía, porque nunca me contaste. ¿Te parece que tengo cara de mentirosa, Sofía? Claro que te conté, pero no escuchabas. Estabas demasiado ocupada catalogando mis defectos para tu próximo artículo. Me senté nuevamente detrás del escritorio. Pero ¿sabes qué? Todo eso está en el pasado. Ahora tenemos que hablar de tu futuro en esta empresa. Mamá, no puedes despedirme. Soy buena en lo que hago. Eres excelente en lo que haces, Sofía. Tus artículos tienen buen engagement, como dicen ustedes. El problema es que ya no puedo confiar en ti. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no puedo tener en mi empresa a alguien que podría escribir un artículo sobre cómo es trabajar para tu madre, una experiencia empresarial disfuncional. No puedo arriesgarme a que conviertas esta situación en contenido. El pánico volvió a sus ojos. Te prometo que no voy a escribir sobre esto. Te lo juro, mamá. Como me juraste que nuestras conversaciones eran privadas, se quedó sin palabras. Sofía, he tomado una decisión. Tu contrato con Perspectiva Actual termina hoy. No puedes hacer esto. Es abuso de poder. Es una decisión empresarial. Como propietaria de esta empresa, tengo derecho a estructurar mi equipo como considere conveniente. Tu indemnización será generosa, por supuesto. Sofía se levantó bruscamente, derribando la silla. Esto es enfermo. Estás loca. Compraste una empresa entera solo para despedirme. No, Sofía. Compré una empresa entera para demostrarte que soy capaz de hacer cosas relevantes. Despedirte es solo un beneficio adicional. Salió de la oficina dando un portazo que resonó por toda la planta. A través del cristal, pude ver cómo recogía sus cosas del escritorio mientras sus compañeros la miraban con una mezcla de curiosidad y simpatía. Cuando se fue, me quedé sola en mi nueva oficina, sintiendo algo que no había experimentado en 8 años. Poder absoluto sobre mi propia vida. Los días siguientes fueron un huracán de emociones. Sofía me llamó 30 veces el primer día. No contesté. Me envió mensajes de texto furiosos, luego suplicantes, luego llenos de reproches. Los leí todos, pero no respondí ninguno. Miguel me llamó desde Barcelona, confundido y preocupado. Mamá, ¿qué está pasando? Sofía me contó algo sobre que compraste su empresa y la despediste. Eso no puede ser cierto. Es completamente cierto, Miguel, pero ¿por qué? Le expliqué brevemente la situación. Miguel, que siempre había sido más diplomático que su hermana, trató de mediar. Mamá, entiendo que estés dolida, pero esto parece extremo. ¿Extremo? ¿Sabes qué es extremo, Miguel? Que tu hija gane dinero escribiendo sobre lo agotante que es tener una madre, que convierta tu amor en contenido comercial, que te reduzca a una caricatura patética. Estoy seguro de que Sofía no tenía esa intención. Las intenciones no importan, Miguel. Los hechos importan. Y el hecho es que tu hermana me ha estado humillando públicamente durante años. Miguel guardó silencio por un momento. ¿Qué quieres lograr con esto, mamá? Quiero que me respete. Quiero que entienda que soy una persona real, no un personaje de sus artículos. Quiero que aprenda que las acciones tienen consecuencias. Y si no lo aprende, si esto solo la hace odiarte más. La pregunta me dolió porque era exactamente lo que yo me había estado preguntando. Entonces al menos sabré que defendí mi dignidad. Después de colgar con Miguel me sentí más sola que nunca.
pero también más clara. Por primera vez en años, había actuado por mí misma, no por ser una buena madre, o una buena viuda, o una buena vecina. Había actuado por Elena. En la oficina, las cosas eran complicadas. Los empleados me miraban con una mezcla de miedo y fascinación. Algunos claramente pensaban que era una vieja loca vengativa. Otros parecían intrigados por la historia detrás de mi decisión. Ricardo, el director general, programó una reunión conmigo. Señor Aguirre, necesitamos hablar sobre el futuro de la empresa. La salida de Sofía ha creado tensiones en el equipo. ¿Qué tipo de tensiones? Algunos empleados están preocupados. Piensan que si pudo despedir a su propia hija, nadie está seguro. Ricardo, despedí a Sofía porque violó mi confianza personal, no por su desempeño profesional. De hecho, su trabajo era excelente, pero no puedo trabajar con alguien que podría usar información privilegiada en mi contra. Entiendo su posición, pero necesitamos estabilizar el ambiente laboral. Tenía razón. Había logrado mi venganza, pero ahora tenía que lidiar con las consecuencias empresariales. Programa una reunión con todo el equipo para mañana. Es hora de que explique mi visión para esta empresa. Esa noche, en mi apartamento vacío, preparé lo que sería el discurso más importante de mi vida. No se trataba solo de explicar por qué había despedido a Sofía. Se trataba de definir quién era yo realmente. La reunión fue tensa desde el principio. 23 empleados se sentaron alrededor de la mesa de conferencias, todos evitando hacer contacto visual directo conmigo. Podía sentir la incomodidad en el aire como una nube tóxica. Sé que todos están confundidos por lo que pasó con Sofía. Comencé. Sé que algunos piensan que soy una vieja vengativa que compró una empresa para castigar a su hija. Tienen derecho a pensar eso. Varios empleados intercambiaron miradas. Pero quiero contarles una historia que mi hija consideraba tan aburrida que no valía la pena escuchar. Durante la siguiente hora, les conté mi vida real. No la versión edulcorada que había compartido en las cenas familiares, sino la verdad completa. Les hablé sobre construir una empresa textil cuando las mujeres necesitaban la firma de sus esposos para abrir cuentas bancarias. Sobre trabajar 18 horas diarias mientras criaba 2 hijos. Sobre perder contratos importantes porque algunos clientes no querían hacer negocios con una mujer. Les conté sobre la crisis de los 90, cuando mi esposo perdió su trabajo y yo tuve que mantener a la familia con mi empresa. Sobre las noches sin dormir, calculando cómo pagar las nóminas y los gastos de la casa. Sobre la discriminación, los préstamos negados, las reuniones donde era la única mujer en la sala. Les hablé sobre vender mi empresa para cuidar a mi esposo cuando enfermó de cáncer. Sobre los 2 años que pasé siendo su enfermera, viendo cómo la quimioterapia lo destruía lentamente. Sobre quedarme viuda a los 60 años y tener que redefinir completamente mi identidad. Mi hija, dije finalmente, redujo toda esa experiencia a historias que no interesan a nadie. Convirtió mi amor maternal en contenido comercial. Me transformó en una caricatura patética para su audiencia de millennials agobiados por sus padres. El silencio en la sala era diferente ahora. Ya no era incomodidad, era respeto. Compré esta empresa por 2 razones, continué. Primera, para demostrarle a Sofía que todavía soy capaz de hacer cosas relevantes. Segunda, porque Perspectiva Actual tiene potencial, pero necesita una dirección más madura. Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. He estado revisando los números. Esta empresa puede ser rentable, pero necesitamos cambiar el enfoque editorial. Menos contenido superficial sobre generaciones que no se entienden y más periodismo de calidad sobre temas que realmente importan. Miré directamente a Cristina Bueto, la subdirectora editorial. Cristina, quiero que desarrolles una serie sobre mujeres empresarias mayores de 50 años. Historias reales, no estereotipos. Quiero que mostremos que la experiencia tiene valor, que la madurez puede ser un activo, no una carga. Cristina asintió, claramente intrigada por la propuesta.
También quiero que hagamos un especial sobre la brecha generacional real, no esa basura condescendiente que hemos estado publicando. Quiero entrevistas honestas entre padres e hijos, donde ambas partes puedan expresar sus frustraciones sin convertir a nadie en villano. Levanté la vista y miré a cada empleado individualmente. Pueden quedarse y trabajar conmigo en esta nueva visión, o pueden buscar trabajo en otro lugar. No los voy a despedir por estar asociados con Sofía, pero tampoco voy a tolerar un ambiente laboral hostil. La primera persona en hablar fue Andrés T., uno de los redactores más jóvenes. Señor Aguirre, cuando Sofía escribía esos artículos, muchos de nosotros sentíamos que algo no estaba bien, pero ella era buena escritora y los artículos funcionaban, así que hicieron la vista gorda, terminé por él. Lo entiendo, es difícil cuestionar algo que genera números. Exactamente, pero su propuesta suena refrescante. Otros empleados comenzaron a participar. Paulina G., la fotógrafa, levantó la mano. ¿Podríamos hacer un proyecto visual sobre la soledad en la tercera edad? Pero desde una perspectiva empoderada, no victimizante. Me parece excelente, Paulina. La reunión duró 3 horas. Al final todos los empleados decidieron quedarse. Algunos porque necesitaban el trabajo, otros porque genuinamente estaban emocionados con la nueva dirección editorial. Cuando se fueron, me quedé sola en la sala de conferencias, sintiendo algo que no había experimentado en años: propósito. Pasaron 3 semanas sin noticias de Sofía. Al principio, pensé que era parte de su berrinche, pero cuando Miguel me llamó para decirme que ella no le había devuelto las llamadas tampoco, comencé a preocuparme. La encontré en un café cerca de la oficina de empleo, con una laptop y una pila de currículums impresos. Se veía más delgada, más pálida. Llevaba la misma blusa que el día que la despedí, pero ahora se veía arrugada, descuidada. Me senté frente a ella sin pedir permiso. «Hola, Sofía». Levantó la vista sorprendida. Por un momento, vi un destello de la niña que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo. «Mamá, ¿cómo estás?» Se rió, pero era una risa amarga. «¿Cómo crees que estoy? Sin trabajo, sin referencias, con una historia laboral que termina con «mi madre me despidió». ¿Tú cómo estarías?» Probablemente estaría reflexionando sobre las decisiones que me llevaron a esa situación. Sofía cerró la laptop bruscamente. «¿Vienes a regodearte?» «Vengo a entender si has aprendido algo». «¿Aprender qué? ¿Que mi madre es capaz de arruinar mi carrera por despecho?» Me incliné hacia adelante. «Sofía, durante años me usaste como material para tus artículos. Me convertiste en una caricatura patética para entretener a tu audiencia. Ganaste dinero describiendo lo agotante que era tener una madre. ¿Realmente no ves el problema en eso? Esos artículos no eran sobre ti específicamente, eran exactamente sobre mí». Elevé la voz más de lo que había planeado. Cada detalle, cada situación, cada ejemplo anónimo era nuestra vida real. Era mi vida real. Las personas en las mesas cercanas comenzaron a mirarnos. Bajé la voz. «Sofía, ¿sabes cuántas veces leí esos artículos? ¿Sabes cómo se siente reconocerte en una descripción cruel de una madre necesitada de atención?» Yo no sabía que los estabas leyendo. Esa es exactamente la actitud que me llevó a comprarte la empresa. No sabías porque no te importaba. No te importaba cómo me afectarían tus palabras porque para ti yo no era una persona real. Era un personaje, un recurso narrativo. Sofía comenzó a llorar de nuevo. Esta vez, sus lágrimas sí me conmovieron. «No era mi intención lastimarte, mamá, de verdad. Las intenciones no cambian el daño, Sofía, pero sí importan para el futuro». Me quedé en silencio un momento, observando a mi hija. Se veía perdida, vulnerable. Parte de mí quería abrazarla y arreglar todo, pero otra parte, la parte que había aprendido a valorar mi propia dignidad, se resistía. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente. «Quiero que entiendas que soy una persona real, con sentimientos reales. Quiero que respetes mi vida,
mis experiencias, mis historias. Quiero que dejes de verme como una obligación social o como material para tu trabajo. ¿Y si hago eso, me vas a devolver el trabajo? La pregunta me dolió, porque revelaba que todavía no entendía completamente el problema. Sofía, esto no es un intercambio comercial. No puedes simplemente comportarte bien por un tiempo para recuperar tu trabajo. Necesitas cambiar fundamentalmente la forma en que me ves, en que nos relacionamos. ¿Cómo puedo hacer eso? Empezando por conocerme realmente. No como mamá, no como la mujer que siempre ha estado ahí, como Elena, como una persona que ha vivido 68 años, que ha construido cosas, que ha perdido cosas, que tiene historias que tal vez valgan la pena escuchar. Sofía me miró durante un largo momento. Cuéntame una historia, dijo finalmente. ¿Qué? Cuéntame una historia de tu vida, una que no haya escuchado antes. Me sorprendió la petición. Pensé en todas las historias que había tratado de compartir en nuestras cenas, todas las anécdotas que ella había desestimado como irrelevantes. Cuando tenía 28 años, comencé, perdí mi primer gran contrato porque el cliente no quería trabajar con una mujer. Había pasado 3 meses desarrollando la propuesta, había invertido dinero que no tenía en muestras y presentaciones. Cuando me rechazaron, lloré en mi auto durante 1 hora. Sofía me escuchaba con atención, sin tocar su teléfono. Pero esa noche, en lugar de rendirme, decidí que iba a crear un producto tan bueno que ningún cliente podría rechazarlo. Trabajé durante 6 meses en una línea de textiles que combinaba técnicas tradicionales con diseños modernos. Era algo que nadie estaba haciendo en ese momento. Y funcionó. Funcionó tan bien que terminé siendo proveedora de 3 empresas que originalmente me habían rechazado, incluida la primera, la que me hizo llorar en el auto. Sofía sonrió por primera vez en semanas. Esa es una buena historia, mamá. Tengo cientos de historias así, Sofía. Historias sobre fracasos que se convirtieron en éxitos, sobre personas que me subestimaron, sobre decisiones difíciles que tuve que tomar, pero nunca te interesaron porque no cabían en tu narrativa sobre la madre aburrida. Tienes razón, admitió. Había decidido que eras predecible y dejé de escuchar realmente. Fue el primer momento de honestidad real que habíamos tenido en años. Después de ese encuentro en el café, Sofía y yo comenzamos a vernos de manera diferente. No era exactamente una reconciliación, era más como conocernos por primera vez. En lugar de nuestras cenas semanales obligatorias, comenzamos a tener conversaciones reales. Sofía me preguntaba sobre mi empresa, sobre cómo había sido ser mujer en el mundo de los negocios en los 80. Yo le preguntaba sobre su trabajo, sobre sus frustraciones profesionales, sobre sus planes para el futuro. Era extraño. Después de 35 años, estábamos aprendiendo a relacionarnos como adultas, no como madre e hija atrapadas en patrones disfuncionales. ¿Sabes lo que más me duele?, me dijo una tarde mientras caminábamos por el parque. Que tengo un título en periodismo, años de experiencia, y nadie quiere contratarme porque no puedo explicar por qué mi último trabajo terminó de esa manera. ¿Qué les dices en las entrevistas? La verdad, que tuve un conflicto personal con la propietaria y que mi contrato fue terminado. Pero obviamente sospechan que hay más historia detrás. La hay, le recordé, lo sé. Y esa es la parte que no puedo contar sin sonar como una psicópata que escribía sobre su madre sin permiso. Caminamos en silencio por un momento. Sofía, ¿has considerado trabajar de forma independiente? ¿Como freelancer? Sí, he hecho algunos artículos, pero no es suficiente para vivir. Además, sin el respaldo de una revista conocida, es difícil conseguir las entrevistas importantes. Una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si tuvieras una columna regular en una revista respetada? Me miró con suspicacia. ¿De qué estás hablando? Perspectiva Actual necesita columnistas, especialmente alguien que pueda escribir desde la perspectiva de los millennials, pero con más profundidad que los artículos superficiales que hemos estado publicando. Mamá, no puedes ofrecerme trabajo. Eso sería
No te estoy ofreciendo trabajo por ser mi hija. Te estoy ofreciendo trabajo porque eres buena escritora y porque creo que has aprendido algo importante sobre la responsabilidad que viene con el poder de las palabras. Sofía se detuvo en medio del sendero. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Pero tendría condiciones. ¿Cuáles? Primera, nada de contenido personal sobre nuestra familia sin permiso explícito. Segunda, tu trabajo sería evaluado por Cristina, la editora, no por mí. Tercera, si vuelves a usar tu plataforma para humillar a alguien, especialmente a mí, te despido inmediatamente y sin indemnización. Sofía consideró mi propuesta. ¿Y qué tipo de columna sería? Algo sobre la vida real de los millennials, pero no el tipo de contenido que victimiza a una generación o culpa a otra. Algo honesto, que explore los desafíos reales sin crear chivos expiatorios. ¿Podrías considerarlo como un periodo de prueba? 3 meses para ver si funciona. 6 meses, negocié. 3 no son suficientes para establecer una audiencia leal. Por primera vez en meses, vi esperanza real en los ojos de Sofía. ¿Por qué estás haciendo esto, mamá? Porque creo en las segundas oportunidades, porque creo que has aprendido algo importante. Y porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hija y quiero que tengas éxito. Pero esta vez, en términos que respeten a todos los involucrados. Los primeros artículos de Sofía bajo su nueva columna fueron reveladores. Escribió sobre la ansiedad de los millennials en el mercado laboral, sobre las dificultades de mantener relaciones auténticas en la era de las redes sociales, sobre la presión de aparentar éxito constante. Pero lo que más me impresionó fue un artículo titulado El día que mi madre me enseñó sobre poder real. En él, sin revelar detalles específicos, exploraba cómo había subestimado la fortaleza de las mujeres mayores y cómo esa ceguera generacional le había costado una relación importante. No mencionaba la empresa ni las circunstancias exactas, pero cualquiera que la conociera podía leer entre líneas. Era, de alguna manera, una disculpa pública sin ser una humillación. El artículo se volvió viral de una manera que sus piezas anteriores nunca ni habían logrado. No porque fuera escandaloso o controversial, sino porque era genuinamente honesto. Los comentarios fueron mayoritariamente positivos, con muchos lectores compartiendo sus propias historias sobre malentendidos familiares y reconciliaciones difíciles. «Mamá», me dijo después de que se publicara, «creo que por primera vez escribí algo que realmente importa. ¿Por qué crees que es diferente? Porque no estaba tratando de probar nada o de ganar una discusión, solo estaba tratando de entender algo verdadero sobre mí misma y sobre nosotras». Mientras tanto, Perspectiva Actual estaba experimentando cambios significativos. Los números de suscripción habían aumentado un 30% en 4 meses. Los anunciantes estaban respondiendo positivamente al nuevo enfoque editorial más maduro y reflexivo. Cristina me mostró los análisis de audiencia. «Elena, estamos atrayendo a un demográfico más amplio. No solo millennials agobiados, sino también personas de todas las edades que buscan contenido más sustancioso. ¿Y el equipo cómo está respondiendo? Están emocionados, se sienten más orgullosos del trabajo que están produciendo. Andrés me dijo ayer que por primera vez siente que está haciendo periodismo real, no solo entretenimiento. El éxito profesional era gratificante, pero lo que más me importaba era la transformación en mi relación con Sofía. No éramos la familia perfecta que habíamos pretendido ser antes, pero éramos honestas, y esa honestidad había creado una base más sólida para reconstruir nuestra conexión. Una tarde, Sofía vino a mi oficina con una propuesta. «Mamá, quiero escribir tu historia». «¿Mi historia?» «Tu historia real. La empresaria, la viuda, la mujer que construyó algo importante y que tuvo el coraje de arriesgarlo todo para defender su dignidad. Creo que es una historia que necesita ser contada». La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. «¿Estás segura de que quieres hacer eso?» «Sería muy personal». «Exactamente por eso quiero hacerlo, pero esta vez, con tu permiso.
con tu colaboración, como un proyecto conjunto. Y si no te gusta lo que descubres, si hay partes de mi historia que no son heroicas o inspiradoras, mamá, ya no estoy buscando heroínas perfectas para mis artículos. Estoy buscando personas reales, y tú eres la persona más real que conozco. Acepté su propuesta, pero con condiciones similares a las de su columna. Tendría derecho de revisión sobre cualquier cosa que fuera demasiado personal o que pudiera lastimar a otras personas. Y si no estaba cómoda con el resultado final, podíamos decidir no publicarlo. Durante las siguientes semanas, Sofía me entrevistó como nunca lo había hecho. No como una hija preguntándole a su madre sobre su día, sino como una periodista profesional explorando la vida de una mujer extraordinaria. Me preguntó sobre mis miedos, sobre los momentos en que había querido rendirme, sobre las decisiones de las que me arrepentía. Me preguntó sobre la discriminación que había enfrentado, sobre cómo había equilibrado la maternidad con la ambición profesional, sobre qué había aprendido de perder al amor de mi vida. Fueron conversaciones difíciles, pero también liberadoras. Por primera vez en años, alguien estaba genuinamente interesado en mi experiencia, no como una anécdota divertida o un ejemplo de algún punto que querían probar, sino como algo valioso en sí mismo. El artículo de Sofía sobre mi vida se publicó 6 meses después de que la había despedido. Se titulaba Elena A., la empresaria que me enseñó que las madres también son personas. Era un perfil de 4.000 palabras que exploraba mi trayectoria profesional, mi vida personal y sí, también la situación con la empresa y nuestra reconciliación. Pero lo hizo con una madurez y una sensibilidad que me sorprendieron. No me idealizaba como una heroína, ni se victimizaba como la hija incomprendida. Simplemente contaba la historia de 2 mujeres que habían perdido la capacidad de verse realmente y que habían necesitado una crisis para encontrar el camino de vuelta la una hacia la otra. El artículo fue compartido miles de veces. Recibí emails de mujeres de todas las edades que se identificaban con diferentes aspectos de mi historia. Algunas eran empresarias que habían enfrentado discriminación similar. Otras eran viudas que estaban luchando por redefinir su identidad. Muchas eran madres que se sentían invisibles para sus hijos adultos. Pero lo que más me conmovió fueron los emails de hijos adultos que decían que el artículo les había hecho pensar en sus propias madres de manera diferente. Nunca había pensado en mi mamá como una persona con su propia historia, escribió una lectora. Siempre la he visto solo como mamá, como si hubiera nacido en ese rol. Este artículo me hizo darme cuenta de que tiene una vida entera que yo nunca me he molestado en conocer. Miguel me llamó desde Barcelona después de leer el artículo. Mamá, no tenía idea de que habías pasado por todo eso cuando éramos pequeños. Nunca hablé mucho sobre las dificultades del trabajo. No quería preocuparlos, pero ahora entiendo por qué siempre estabas tan cansada. ¿Por qué a veces te quedabas despierta hasta muy tarde trabajando en la computadora? Pensaba que simplemente te gustaba trabajar mucho. Me gustaba trabajar, Miguel, pero también era necesario. Había muchas cosas de las que tuve que protegerlos cuando eran niños. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Te arrepientes de haber vendido la empresa para cuidar a papá? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso antes. No me arrepiento de haber cuidado a tu padre. Fue la decisión correcta, pero sí me arrepiento de no haber planificado mejor qué haría después. Cuando él murió, me sentí completamente perdida. Había sido empresaria durante 20 años, esposa durante 30, madre durante más de 30. De repente, solo era Elena. Y no sabía quién era Elena sin todos esos roles. Y ahora lo sabes. Ahora sé que Elena es alguien que no se rinde, alguien que puede reinventarse a los 68 años, alguien que puede tomar decisiones difíciles para proteger su dignidad, alguien que puede ser tanto empresaria como madre, pero que no está dispuesta a sacrificar una identidad por la otra. Después de hablar con Miguel, me di cuenta de que mi venganza contra Sofía se había transformado en algo mucho más significativo.
No solo había recuperado mi poder como individuo, había creado un espacio donde podíamos relacionarnos como personas completas, no como versiones reducidas de nosotras mismas. Perspectiva Actual siguió creciendo. Contratamos a más escritores, expandimos nuestra cobertura a temas de política, arte y cultura. Pero mantuvimos el enfoque en historias humanas reales, en voces que tradicionalmente habían sido ignoradas o estereotipadas. Sofía se convirtió en una de nuestras columnistas más populares. Su trabajo mantenía la perspectiva millennial, pero había ganado una profundidad emocional que atraía a lectores de todas las edades. Había aprendido a escribir sobre su generación sin culpar a otras, a explorar problemas complejos sin ofrecer soluciones simplistas. Un año después de comprar la empresa, organizamos una fiesta para celebrar nuestro crecimiento. Todo el equipo estaba ahí, junto con algunos colaboradores externos y anunciantes. Durante mi discurso miré a la audiencia y vi a Sofía en primera fila. Ya no era la joven arrogante que había despreciado mis historias. Tampoco era la hija quebrada que había encontrado en el café. Era una mujer adulta que había aprendido a escuchar, a considerar perspectivas diferentes a la suya, a usar su talento de manera responsable. Cuando compré esta empresa, dije, pensé que estaba haciendo una inversión comercial. Pero ahora me doy cuenta de que fue una inversión en relaciones humanas, en la posibilidad de que las personas cambien, crezcan, aprendan a verse realmente las unas a las otras. Después de la fiesta, Sofía y yo caminamos hacia el estacionamiento juntas. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme despedido, de haber hecho todo esto de manera tan dramática? Pensé en su pregunta mientras buscaba las llaves del auto. ¿Sabes qué, Sofía? Creo que era la única manera de que realmente me escucharas. Llevaba años tratando de tener conversaciones importantes contigo, pero siempre me reducías a una anécdota o me ignorabas completamente. A veces, para ser escuchado tienes que hacer algo que no se pueda ignorar, pero ¿no pudiste simplemente decirme que estaba siendo cruel? Lo intenté, de maneras más sutiles, pero tú habías decidido que yo era predecible, aburrida, irrelevante. No estabas realmente presente en nuestras conversaciones. Comprar tu empresa fue mi manera de demostrar que todavía era capaz de sorprenderte. Sofía se rió. Definitivamente me sorprendiste. Y tú me sorprendiste también. Pensé que te ibas a quedar resentida para siempre, que nunca ibas a entender por qué lo hice. Pero has crecido de maneras que no esperaba. Tuve que hacerlo. Perder el trabajo de esa manera me obligó a enfrentar algunas verdades incómodas sobre mí misma, sobre cómo trataba a las personas, especialmente a ti. Llegamos a mi auto. Antes de despedirnos, Sofía me abrazó. No era el abrazo rápido y obligatorio de nuestras antiguas cenas. Era un abrazo real, de una persona que conocía realmente a la otra. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo, por darme una segunda oportunidad, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar una relación. Gracias a ti por estar dispuesta a cambiar, por escuchar realmente, por aprender a verme como Elena, no solo como mamá. 2 años después, Perspectiva Actual ganó un Premio Nacional de Periodismo por nuestra serie sobre voces invisibles, un proyecto que destacaba las historias de personas que tradicionalmente habían sido ignoradas por los medios principales. Mujeres mayores emprendedoras, inmigrantes que habían construido negocios exitosos, jóvenes que estaban haciendo trabajo comunitario sin buscar reconocimiento. Sofía había sido una de las principales reporteras del proyecto. Su artículo sobre una mujer de 70 años que había empezado una empresa de tecnología después de quedar viuda había sido compartido internacionalmente. En la ceremonia de premiación, cuando anunciaron nuestro nombre, toda la redacción se levantó para aplaudir. Miré a mi equipo, estos jóvenes talentosos que habían aprendido que las historias más importantes no siempre son las más obvias, y sentí un orgullo diferente al que había experimentado con mi primera empresa.
Aquella empresa había sido sobre supervivencia, sobre demostrar que una mujer podía tener éxito en un mundo hostil. Esta empresa era sobre conexión, sobre crear espacios donde las personas pudieran ser vistas y escuchadas realmente. Después de la ceremonia, Sofía y yo fuimos a cenar. No a mi apartamento, sino a un restaurante elegante del centro. Era nuestra nueva tradición, cenas mensuales donde éramos dos mujeres profesionales compartiendo sus experiencias, no solo madre e hija cumpliendo con una obligación familiar. ¿Sabes lo que más me gusta de trabajar contigo ahora?, me dijo Sofía mientras esperábamos el postre. ¿Qué? Que por fin entiendo de dónde viene mi ambición. Durante años pensé que era solo una característica de mi personalidad, pero ahora veo que lo aprendí de ti. La diferencia es que tú usabas tu ambición para construir cosas. Yo la estaba usando para ganar puntos. Y ahora la uso para construir cosas también. Historias que importan, relaciones que importan, trabajo que importa. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en mi sillón de cuero y pensé en todo lo que había cambiado desde aquella cena horrible 2 años atrás. Había recuperado mi identidad como empresaria, pero también había ganado algo más valioso, una relación auténtica con mi hija. Mi venganza había sido perfecta, pero no de la manera que había imaginado. No se trataba de humillar a Sofía o de demostrar mi poder sobre ella. Se trataba de obligarnos a ambas a enfrentar verdades incómodas y a construir algo nuevo sobre bases más honestas. Sofía tenía razón. Las historias más importantes son las que nos ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Durante años, ella había estado contando historias superficiales sobre conflictos generacionales. Yo había estado viviendo una historia de madre invisible y sufriente. Pero nuestra historia real era mucho más compleja e interesante. Era sobre poder, respeto, crecimiento, perdón y la posibilidad de reinventarse a cualquier edad. Miré las fotos en mi mesita de noche. Había una nueva, tomada en la fiesta de la empresa. Sofía y yo estábamos juntas, pero no posando como madre e hija. Estábamos paradas como dos mujeres profesionales, dos socias, dos personas que se respetaban genuinamente. Esa foto me recordaba todos los días que las mejores venganzas no destruyen, transforman. No se trataba de ganar o perder, sino de crear algo mejor de lo que había existido antes. Mi hija me había dicho que mis historias no interesaban a nadie. Ahora dirigía una revista que había demostrado exactamente lo contrario, que todas las historias importan cuando son contadas con honestidad, respeto y la voluntad de ver a las personas como seres humanos complejos, no como estereotipos convenientes. Y esa, pensé mientras me preparaba para dormir, era la historia más satisfactoria que había vivido jamás.